Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Sean bienvenidos una vez más a su devocional, y este día veremos sobre las profecías bíblicas del final de los tiempos y entenderemos sobre lo que es el Mesías venidero. Así que empecemos. Para conocer los tiempos finales, debemos de voltear a ver el reloj profético de Dios y revisar lo que está pasando en la nación de Israel. Regresando unos años atrás, vemos que en el 2017 Israel realizó una aplicación de la ley que prepara la bienvenida al Mesías, y eso no fue cualquier evento. Este evento fue muy especial en la nación de Israel. Sabemos que esto es una alerta, y más cuando vemos que en el año 2020 influyentes rabinos de Israel dijeron que la llegada del Mesías estaba cerca. Esto está encendiendo las alarmas, y más aún cuando se hizo público por Donald Trump un acuerdo de paz, de seguridad para Israel, Palestina y Medio Oriente. Paz y seguridad fue expresado en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 2 al 5. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ya la alerta final está en nuestros días. Esto le da un compromiso muy serio a la Iglesia de Cristo para que el Evangelio pueda ser predicado a las familias y amigos que amamos, para que busquen al Señor Jesucristo y que no se queden en el rapto. Porque después del rapto vendrá una destrucción repentina a todo el mundo, y que este coronavirus, esta pandemia, es solamente un adelanto, una sombra, una llamada de atención de lo que está por venir. En Israel, en el año 2020, el ministro de Salud del gobierno de Benjamín Netanyahu dijo que el Mesías vendría en la época de la Pascua y va a salvar de la misma manera al pueblo de Israel como Dios lo hizo cuando lo sacó de Egipto allá en el Éxodo. Ya la Pascua del 2021 ya pasó. Sin embargo, el ambiente de espera del Mesías cada vez se incrementa, y por si fuera poco, un rabino principal de Israel dijo que ya ordenó una túnica blanca ceremonial para saludar y recibir al Mesías cuando llegue. Ahora bien, y si en Israel ya esperan al Mesías, obviamente en el mundo ya está operando el nuevo orden mundial. Esta palabra del Señor nos dice que examinemos todo y que retengamos lo bueno, porque ya se está hablando que el falso profeta, el Papa Francisco, le está dando a Emmanuel Macron, presidente de Francia, su bendición, y que lo unge para que entre en la escena mundial como líder del nuevo orden. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 13, dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Obviamente, para los que estudiamos la profecía bíblica, sabemos que el falso profeta no puede ser el Papa Francisco,
porque no reúne los requisitos bíblicos y porque la segunda bestia, el falso profeta, aparece después de la primera bestia, es decir, el anticristo. Veamos San Juan capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Cuando nuestro Señor Jesucristo advierte que van a recibir a otro Mesías, obviamente lo van a engañar con un falso pacto de paz y seguridad que ya nos lo dio en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, que la palabra de Dios a través de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, ya nos indica el nombre y la forma de que Israel va a hacer paz con las naciones vecinas. Y es justamente el pacto que ha promocionado Donald Trump a través de su gestión. Daniel capítulo 9, versículo 27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Según la profecía de Daniel, cuando el anticristo conforme este pacto, estará dando inicio a la semana 70 de Israel. Salmo 55, 20. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Cuando se rompe el pacto con Israel, es cuando extenderá el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, sus manos contra los que estaban en paz con Israel. Ahora, para que comprenda que no está nada lejos la aparición del anticristo, la bestia, cuando ya está en operación un nuevo orden mundial, operando en el mundo entero y que necesita un líder mundial. Antes de que veamos una entrevista con el presidente de Francia, quiero que podamos leer el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Escucha con atención la entrevista que concedió el presidente de Francia a un importante noticiero, donde esta agencia llamó a esta entrevista como Coronavirus está en Europa, momento de la verdad. Y ponga mucha atención, porque ahí va a escuchar contundentemente que no está hablando del coronavirus, sino que está hablando de la bestia. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Se fijó, en ningún momento él dice coronavirus. Él dice la bestia está en Europa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros
con estas palabras. Seremos levantados de esta tierra en el arrebatamiento, porque somos templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Seremos levantados en el arrebatamiento por la protección que el Señor nos va a dar a aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y esto va a ser para que la bestia no pueda hacernos nada en ese tiempo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8 nos dice: Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora comprende qué es lo que detiene al anticristo en este momento. Para que se pueda manifestar el anticristo, es necesario que el Espíritu Santo que está en su templo, es decir, en la iglesia, debe de irse de este mundo. La iniquidad ya está aquí, que es la maldad, la impiedad, la transgresión a la palabra de Dios, y hasta que se haya quitado de en medio la iglesia, va a estar el anticristo frente a cada uno de los que quedan. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, nos dicen: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso la iglesia de Cristo no puede estar en la semana 70, porque el anticristo se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se va a sentar en el trono de Dios, queriendo ser Dios, mintiéndole a la gente. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 5 al 8, nos dice: También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en los cielos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El anticristo se caracteriza por blasfemar en contra de Dios y de todos sus santos, es decir, va a blasfemar en contra de aquellas personas que fueron arrebatadas y transformadas, llevándose al cielo junto con el Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, acá en la tierra, estará destruyendo a todas aquellas personas que se conviertan al Señor Jesucristo en ese tiempo, no importando la lengua o nación de lo que ellos provienen. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 52 nos dice: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Por eso, en la semana 70 y en la gran tribulación, no estaremos los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor Salvador. ¿Por qué? Porque está la promesa del Señor que vamos a ser transformados para estar juntamente con Él en el cielo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 nos dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Al final, aquellos que van a ser decapitados en el tiempo del anticristo van a tener su recompensa. Es una buena noticia para cada uno de aquellos que se van a arrepentir y van a creer en el Señor Jesucristo en el tiempo de la gran tribulación. Hay que estar alerta porque el anticristo, el hombre despreciable, va a aparecer en este caos mundial sin avisar. Sí, se lo repito, Él vendrá sin avisar. Daniel capítulo 11, versículo 21 nos dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Daniel nos indica que va a tomar un reino con halagos, por lo cual debemos de estar preparados, tal como nos dice San Mateo capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nuestro Señor Jesucristo vendrá a liberarnos a los que hemos recibido al Señor Jesucristo como su único Salvador personal, para no ser destruidos. Aquí es donde viene la verdadera prueba para los cristianos, porque en ese tiempo el juicio comenzará en la casa de Dios, el día del arrebatamiento, con aquellos que se van y con los que se quedan. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la palabra de Dios? Atentos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 16 al 18, nos dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? En esta primera de Pedro, capítulo 4, Dios nos dice en el que Él tiene amor, pero también Él es justo. Es decir, no es como la gente lo dice, sin que Dios es amor y que Dios nos va a salvar, que Dios nos va a perdonar. Dios es amor, sí, pero también Él es un Dios justo. Y aquellas personas que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo como su Señor Salvador tendrán mucha mayor preferencia que aquellos que no lo han hecho. Dios es justo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pronto sonará la trompeta del arrebatamiento que tocará nuestro Señor Jesucristo,
y los que han recibido al Señor Jesucristo serán arrebatados en los cielos, y entonces para muchos ya será muy tarde por no haberse preparado y buscado de corazón al Señor Jesucristo. No hubo ningún arrepentimiento, no nacieron de nuevo, por lo que quede claro, no aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor Salvador personal. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Afortunadamente, aún no ha sonado esa trompeta y usted tiene la oportunidad de ingresar a ese grupo de personas que van a ser arrebatados juntamente con el Señor. Para nosotros, los que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor Salvador, tenemos esa bendita esperanza y promesa. Sabemos que en su infinito amor vino a morir en la cruz y a derramar su bendita sangre, que es la única que nos puede limpiar de todo pecado. Ninguna religión, ningún santo o ninguna virgen puede hacerlo, porque solo nuestro Señor Jesucristo fue el que vino y derramó esa sangre por usted y por mí. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo la sangre del Señor Jesucristo puede salvar a ti y a mí. Veamos también qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy usted puede dar ese paso para ser salvo, es decir, para recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Y tal como lo dice Romanos capítulo 10, usted lo tiene que tener en su corazón y tiene que expresarlo también para que Él pueda ser glorificado a través de su boca. Por favor, repita esta oración para que usted pueda también estar con el Señor en ese tiempo del arrebatamiento. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Mi hermano, mi amigo, si te gustó este devocional, dale like y también suscríbete. Hasta la próxima.